Imagen de la sociedad civil. Muy buenos días, nos encontramos en el programa de radio por internet La Intimidad de la Palabra. Soy Marcela Torres y bueno, iniciamos el día de hoy con Vane en cabina, siempre apoyándonos, y agradecemos profundamente al señor Roberto Villaseñor que nos presta su espacio para poder reflexionar sobre temas interesantes, a las organizaciones sociales que venimos día con día trabajando algunas temáticas, y a la maestra Laura Vallejo, que hoy se encuentra aquí con nosotros como cada semana, y al maestro Antonio Neller. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la intimidad de la palabra, sobre todo el concepto, la palabra, la abstracción, el verbo, la acción. Entonces, pues vamos a reflexionar en ese sentido, porque creo que es muy importante debido a que implica todo un proceso, a pesar de que pareciera que es un aspecto que permite la comunicación finalmente con el otro. Sí. Entonces, pues bueno, a ver, maestros. La frase contundente con la que podemos iniciar es la que viene en el primer libro de la Biblia, ¿no? En el principio era el verbo. El principio era el verbo. ¿No? Ajá. Y es una aseveración interesante porque, pues sí, el verbo en sí implica acción. Uh-huh. Entonces, la palabra de inicio es un pensamiento, es una idea, uh-huh, y después para hacerla realidad, pues se vuelve acción, ¿no? Y es curioso como después en el medioevo sale Descartes con la frase cogito ergo sum, pienso, uh-huh, luego existo, ¿no? Y en el pensar de Descartes va implícita la palabra también. Uh-huh. Así es. Aquí yo quisiera señalar, bueno, para los amigos, esta es la frase con que inicia el Evangelio de Juan, donde está aludiendo a dos cosas en su mística muy importante. Primero, es un rescate de la propia tradición oral del pueblo judío, del pueblo hebreo. Entendamos esto: antes de que existieran pergaminos, antes de que existieran papiros, donde gráficamente se guardaran, venían ya de una narrativa. Ellos eran un pueblo en el desierto, un pueblo nómada, un pueblo que incluso estuvo bajo la esclavitud, uh-huh, bajo el imperio egipcio. Uh-huh. Entonces era muy difícil que hubieran podido conservar de manera impresa, de manera escrita, todo lo que es la cultura, su formación histórica. Y de hecho es para casi todos los pueblos de alguna manera hemos tenido y tenemos una tradición oral. Después va a migrar de forma de leyendas, de mitos, de epopeyas, y no es porque sean muy distintas una de otra, salvo por la densidad, uh-huh, y la especialización ya que se tiene con lenguajes bien articulados, ya con reglas gramaticales y demás, pero en sí todas las historias, leyendas, mitologías de los pueblos tienen un antecedente oral. Este es el caso, y es interesante cuando Juan lo toma, y el énfasis con que lo está haciendo, porque sí marca una continuidad, e incluso algo muy interesante que va a estar planteando: el cumplimiento de una voluntad superior a la humana. Porque dice, en el principio era el verbo, uh-huh, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, uh-huh, y era en el principio con Dios. O sea, de la forma que lo quisieras explicar, uh-huh, finalmente te remite que es la voluntad superior a la humana, la conciencia superior a la humana. La acción, porque a fin de cuentas, si lo vemos gramaticalmente, el verbo es acción, el verbo es un hacer o una forma de. Y aquí marca, ¿no?, otro asunto muy interesante. Y eso es Dios. Y esto, ¿no?, como manifestación. Y va a marcar una percepción también muy interesante del pueblo hebreo. No, la deidad del pueblo judío, el pueblo hebreo, no es una deidad sentada, echada, perezosa, nada más a la espera que la estén adorando. No, es una entidad con capacidad no transformadora, sino creativa, inventiva, innovadora. O sea, y un tema importante que va a estar aquí vinculado con esto: en él estaba la vida. Uh-huh. Y aquí el señalamiento, la vida es la luz de los hombres, también ya marca una característica interesante de la palabra. La palabra, el verbo, debe de engendrar vida
y es cuando se vuelve luz de los hombres. O sea, hay una serie de símbolos, de signos aquí interesantes en este texto que planteas, pero ese es un uso en una percepción, en una concepción de un pueblo. Pero también es una metáfora, ¿no? Porque sí, a fin de cuentas es lo que nos permite como introducción saber en esa historia de ese pueblo cómo se da su teoría de el comienzo de todo, ¿no? Y entonces esa situación de separar tiniebla, luz, etcétera, hacer la vida en chorrocientos días y hacer a los animales, etcétera, ya hay, también es una metáfora de cómo en cualquier cultura podemos encontrar a nivel oral un mito similar de la creación, ¿sí? Entonces esa creación, si lo vemos ya traspolado a cuando empezamos a usar la palabra como comunicación, la palabra en sus diversas formas, ya nos permite tener un antecedente de cómo se van creando las culturas también. Incluso el concepto de luz y tinieblas. La luz puede estar representando un conocimiento, ¿no? Y entonces ese conocimiento que te permite ver todo con claridad, ¿no? Y hacer de lado este proceso de oscuridad o de tinieblas, ¿no? Entonces por eso, bien lo comentas, pareciera una metáfora en donde vas como ascendiendo, ¿no? En el sentido de que entre más vas desarrollando la palabra como verbo, como conocimiento, se va dando esa luz. Pero es también la metáfora de cómo la percepción de la mente humana, ya cuando el humano se puede autorreflexionar, dice, pues tengo que dar como una lógica, una forma coherente o una forma que le dé paz a mi ser de qué hago aquí y qué sigue o para qué. Pero esta parte es donde ya entra una formación de conocimiento más experto, que en este caso se me hace como que ya la parte de los elementos de la filosofía. Exacto. Por eso el sujeto empieza en esa cuestión de reflexionar. Y este es el auténtico momento en que abandonas, por un lado, sí la superstición y creas entonces la religión, porque entonces llegas a puntos muy interesantes. Para empezar, rompes con el asunto de que hay una voluntad caprichosa que genera eventos, sino entras en un asunto muy interesante cuando dices hay una entidad razonada, pensada, intencionada para que ocurran ciertos eventos de cierta manera, porque incluso la forma en que va planteando el proceso de la creación, al menos en el relato hebreo, hay un orden, hay una percepción y también es una explicación de qué hacemos en este mundo, para qué estoy aquí, que sí tengo un propósito superior por esa conciencia superior que ya dijo, voy a ser a la entidad humana, y entonces ya tiene otro trasfondo, es una explicación en un momento dado que hace el hombre para entender cuál es su naturaleza existencial, pero lo más importante, cuál es su labor trascendental dentro del mismo tiempo y dentro de la misma especie. Sí, y esto tiene que ver que incluso cómo aborda los problemas, ¿sí? A mí me llama la atención porque pareciera que de repente entramos a cómo el sujeto está viendo su realidad, ¿no? Primero puede ser que la esté viendo alejada porque no tiene control al respecto y le da la respuesta a algo que está ocurriendo, a una deidad que no puede. Pero llega un momento en que pareciera que es parte de, porque está en esa reflexión, ¿no? Y el sujeto está ahí, en esa convivencia, en esa reflexión, en esa filosofía, ¿no? No, ahí todavía no hay filosofía. Hay todavía el impacto del primer ser que se da cuenta de lo que le rodea y que aparte le rebasa su existencia precaria, su existencia chiquita. Entonces lo que hay es una forma así como muy de sobrenaturaleza para él, que no sabe, que no entiende y que incluso se tiene que cuidar de ella, ¿no? O sea, de esos fenómenos naturales. Por ejemplo, estoy yo pensando en un sujeto como los cavernícolas, cuando ven que cae un rayo
y empieza a salir fuego. Exacto. Y entonces agarra una agarra ramita, una ramita y está ahí tratando de mantenerlo, ¿no? Y se pasa el tiempo para... Y yo no sé si de mantenerlo o de tocarlo y de ver lo que sucede y de reconocer que esa naturaleza. Ahora, cayó el rayo y los rayos casi nunca caen, dicen, ay, con permiso, voy a caer. No, o sea, son contundentes, son ruidosos, y lo primero que generarían estas culturas es, por Dios, ¿qué es esto, no? Y aparte, si le cayó a un compañerito de tribu, pues ya perdimos, ¿no? Porque negro, ¿no? O sea, ya quedó o muerto o encerrado, y aunque mínimo no lesionado. tengamos todavía la palabra como comunicación, señas, la parte emotiva del dolor del otro que se estuviera quemando, si es que no se muere en el primer impacto, ya lo hace a él tener temor. Y entonces, en efecto, la palabra nos sirve en ese momento para empezar a construir un decir, pues eso que está más grande que yo puede ser una deidad, pero es la deidad, como decía Neller, la que controla, en su descontrol, en su voluntad, etcétera, es ella, ¿sí? Mientras que cuando ya aparece Descartes con el pienso, luego existo, ya el ser humano está intentando apropiarse. Claro que estoy dando un santo mortal porque estamos entre medievo y casi renacimiento, ¿no? Es interesante. Sin embargo, porque, como que el deseo de la palabra usada por el hombre es poder tener control, pareciera. Sí, porque desarrollas, empiezas tú a desarrollar cosas, ¿no? Es más, vamos a tener por eso, incluso cuando hablamos de tradiciones orales, nos encontramos de diferentes maneras. Primero, una de las cosas que es importante, va a estar aparejado en un inicio con la reproducción de muchos de los sonidos de la naturaleza. Y vamos a empezar a buscar instrumentos que recreen los sonidos de la naturaleza, los tambores, las ocarinas, las flautas, y poco a poco iremos evolucionando hasta llegar a los instrumentos de cuerda y viento, pasando por estos primeros instrumentos artísticos, pero un asunto importante que siempre va a estar en la tradición oral. Muchos de los primeros tradiciones orales van a ser cantadas. Sí. Van a ser cantadas, van a estar cánticos. O sea, es un asunto ahí que, visto antropológico, vamos viendo que al no tener una forma escrita, y que además son cosas que considero importantes, yo padre, yo adulto, que tú conserves para que tengas una existencia más llevadera, que no tengas que pasar todo el proceso que yo tuve que pasar para saber ciertas cosas de los alimentos, del agua, de la cacería, del abrigo y de la propia familia, empieces tú a trabajar el tema de esta manera lúdica. Más que lúdica, piensa que era entre canto y poesía, porque son las dos formas condensativas en las cuales uno puede, en una oración o en unas pequeñas frases, condensar mucha más información que la que usaríamos en un libro escrito corrido, que no se utilizaba, ¿no? Entonces son dos maneras que ya después la literatura va a permitir saber, bueno, se canta porque así se condensa más toda esa información. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que están comentando, ¿no?, los versos, la poesía, me recuerdo al cantar del Mío Cid, ¿no? Que son también una serie de situaciones que vivió el héroe en esa época, y su relación con el rey y sus hijas, ¿no? Cómo se va dando todo un proceso histórico. Y hay dos temas ahí muy importantes. Hay una denuncia del ejercicio del poder, pero hay otra proclamación de lo que significa para ellos el sentido de líder, de noble, cómo aparejan esto, las características de ciertos individuos que no se sujetan a la cuestión de así ocurre, y van más allá del así ocurre para decir, y en el ejercicio pleno de su voluntad, yo puedo transformar y construir un mundo
más justo, aunque la vida no haya sido justa con ellos. Sí, o sea, hay un icono muy interesante ahí. Claro. Sí, porque hay símbolos. Sí. O sea, para un caballero el significado del caballo, el significado de la espada, el escudo, el el emblema, honor, ¿no? el Entonces, pendón. él lo va describiendo, pero junto con ese que es un perfil y que está de alguna manera describiendo una época histórica, también recuerdo ahora sí que a Homero, ¿no? Que también. Dice, se comenta que empezaba en su proceso también de dar a conocer las guerras que se estaban generando, ¿no? En Grecia, y que de alguna manera lo iba combinando incluso muy hermosamente con las características de los dioses, ¿no? Claro. Que el ser humano de repente parece que no puede tomar decisiones porque se involucran los dioses. Y entonces ahí, pues interesante, los dioses incluso vinculados al proceso de la naturaleza, ¿no? Tienes al del trueno, al pero también a los humanos. Así es. Porque a fin de cuentas los dioses eran en macro, lo que los humanos de aquel entonces en micro. Tenían las mismas emociones, los mismos arrebatos, las mismas voluptuosidades, las mismas formas de vida y de sentir envidia, celos, amor, deseo, etcétera. Que es una de las cosas interesantes. Permitía bastante entenderse a los hombres. Primera del panteón, griego, es muy interesante porque prácticamente las representaciones de dioses con características de animales, ahí prácticamente se extingue. Aquí ya tienes la mayor parte del panteón griego ya son antropomorfos. Y así como son antropomorfos, dirían, son emocionalmente similares las pasiones de los hombres o magnificadas las pasiones de los hombres con un rasgo de divinidad. Y ellos incluso en este asunto no había conciencia de lo que estaban haciendo, pero empiezan a migrar del espacio de estas deidades naturales, la madre tierra, las ninfas y todo ese asunto que existían en otras culturas, de una manera representadas en gacelas, representadas en árboles, representadas en serpientes, representadas en águilas, ¡fum! Y nada más incluso llegan a decir, el símbolo de tal dios es tal, pero ya no es la figura de, ya son figuras humanas. Y el siguiente brinco que están dando, al hacer esto, ponen al hombre en el centro del universo humano. Sí, es la otra mirada de la realidad. Y aquí es donde tú te vas a encontrar un asunto que los empieza a separar de Medio Oriente, de Asia, muy fuerte, porque allá todavía tienen dioses terriblemente en formas de animales. Es más, la figura del querubín, que viene de la cultura siria, de la cultura persa, es un león alado con cabeza de hombre. No es el querubín que conocemos del Renacimiento. Pero porque ya no podía tener esas formas, ¿no? O sea, es curioso cómo incluso la palabra permite realizar formas estéticas diferentes a lo largo de la historia, ¿no? Y curiosamente, ahí viene todo este asunto. Pero eso no es exclusivo de los griegos. Nosotros también tenemos dentro de nuestros pueblos de origen, voy a hablar del que más se ha documentado porque no es exclusivo, de los aztecas, del pueblo náhuatl, hablar del Huehuetlatoli, que es la antigua palabra. La antigua palabra era una serie de discursos, porque realmente eran discursos, que los ancianos se dirigían a los jóvenes, y muchos de ellos muy floridos, muy ilustrados, incluían fábulas, pero con la intención, primero, de darles una formación moral a los jóvenes, migrar su percepción moral del mundo, de su sociedad, a las nuevas generaciones, que también tenían el asunto de aconsejarlos, de educarlos, de darles elementos para la administración de sus actividades, para la mejor ejecución de sus actividades. En el caso de las mujeres, el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, en fin. Y en el caso de los varones, incluso iban al punto de enseñarlos y educarlos del valor de la guerra. La guerra no era un asunto como hoy lo tenemos nosotros planteados en la simple tema de la violencia por robarle a otro lo que es suyo. No tiene todavía ese sentido occidental de someter pueblos, someter naciones. Ellos todavía tienen este sentido ritual, religioso de la guerra,
muy peligroso, por cierto, si lo hiciéramos hoy, porque nos acercaríamos mucho a una yihad. Pero en el pueblo azteca ese era, y de alguna manera el resto de las naciones mesoamericanas compartían muchos de estos mismos pensamientos en sus propias tradiciones orales. Me refiero, otra vez, al Huehuetlatóli, que es en la cultura azteca, lo que más se ha documentado, pero no es exclusivo de los aztecas. Lo señalo con respeto, con cariño para todos los demás pueblos que siguen vigentes hasta hoy, algunos ya muy cerca del borde de la extinción, como los hermanos Popolocas, pero la palabra, no la como civilización, así es, la palabra. así es. Pero aquí hay un asunto, entonces estamos pensando que precisamente la palabra implica pasar la parte cultural de una generación a otra. Por eso es muy importante rescatar su cultivo. Y bien comentas, por ejemplo, comunidades donde de repente ya no se está haciendo uso de la palabra, como el caso de los amigos Popolocas, que comentaban que ya son muy poquitas personas que cultivan su palabra, se va diluyendo incluso una forma de mirar diferente la realidad, ¿no? Dicen que incluso implica desaparecer mundos cuando no cultivas la lengua de estas personas, ¿no? Entonces, pero por ejemplo ahorita incluso que comentabas de repente que es muy específico lo que se vive de este lado, ¿no? De repente pensé en la parte de los sofistas. Ah, sí, que es otra que es otra, bueno, otra forma de uso de la palabra, de función de la palabra y del objetivo de la palabra. Claro, porque por ejemplo, bueno, ya ves que hay un escritor muy comercial, ¿no? Acá nos trajeron mucho a Osho para la revisión. Hay un texto de él que se llama Las arenas del desierto. A mí ese libro se me hace muy lindo. Creo que rescatan de algunos otros textos precisamente una parábola. Y que bueno, en su momento se comentaba que Jesús, cuando daba sus cátedras, las daba precisamente con parábolas. Cuando empezaba a dar su cátedra, pues ahora sí que de acuerdo a tu percepción, porque ya ves que también había como que sectores de diferente extracto social, había pues ahí un tratar de comprender la palabra que él estaba dando a conocer, ¿no? Y bueno, a mí me gusta, regreso con Osho, porque en este libro de las arenas del desierto, él rescata esa parábola en donde el río, ahí va un río, y en el desierto pues se detiene, y dice el río, ¡ay, cómo me paso! No puedo pasar, porque entraba y se lo comía, ¿no? Y el viento le habla, le dice, a veces se nos olvida que ya hemos pasado por acá, tienes que recordar. Pero yo también te puedo ayudar. Si te dejas llevar, yo te voy a hacer que viajes por las nubes, o por el cielo, mejor dicho. Y aquel pues no quería, pero dijo, no, es que no hay de otra. Entonces el sol empezó a calentar más y el viento empezó a soplar. Y se empezó a elevar como la nubecita, ¿no? Como algodoncito. Y empezó a flotar y se sorprendía porque se transformó. ¿Sí? Pero curioso, el viento le dijo, a veces hemos pasado y no nos acordamos, y hoy te toca a ti pasar y tienes que ir y tienes que transformarte, revivir, transformarte. Y ahí va y empieza a observar que va por muchas regiones, y de repente llega donde hay un bosque y ¡puf!, empieza a llover, se vuelve a transformar, ¿no? Y vuelve a agarrar un cauce de río y llega al mar. Entonces, a mí esa parábola a mí se me hace muy interesante, porque desde mi punto de vista a veces el sujeto, el ser humano, no se da cuenta que llegan momentos en la vida en que duele. Y que hay que aprender a fluir con la vida. Hay que aprender a fluir. Es muy doloroso a veces y tienes que aprender a fluir porque vas creciendo, ¿no? Y son procesos y etapas, pues bueno, en tu carne, ¿no? Y él mismo lo dice, el mejor ser para aprender porque duele es el cuerpo del ser humano. Entonces, muy interesante porque pues hablan de una cultura que pues nosotros por la región, por la temporalidad, a veces no hemos tenido la oportunidad de conocer. Pero yo creo que se complementa mucho de estas aportaciones que dan desde la literatura, porque ahorita yo estoy comentando a Osho, pero hay otra literatura, ¿no? El Ramayana en su momento se revisó,
se revisa en las escuelas, en algunas escuelas, y también tú ves toda esa simbología, ¿no? En este caso, incluso las figuras humanoides, ¿no? De repente los animales que iban sacando, y algunos han dicho, incluso le han dado la interpretación hasta de extraterrestres, ¿no? Porque se habla de que se elevan algunos de los personajes. Entonces, esto es bien interesante porque te vas dando cuenta cómo van percibiendo sus realidades las diversas culturas, ¿no? Y alguien, pues en algún momento ha tenido a bien escribir, ¿no? Ajá. O transmitir. O transmitir. Por ejemplo, yo hablo ahorita de estos, pero también yo creo que sería interesante comentar al Popol Vuh. El Popol Vuh, que también es un libro que habla de los inicios, ¿no? Del hombre. Otra cosmovisión. ¿Sí? Y otra cosmovisión, claro. Y es muy lindo porque yo me imagino que hubo un aprendiz, alguien lo relató, lo transmitió, y el otro lo vuelve a transmitir, y es muy bonito, ¿no? Porque de repente te das cuenta que eres parte, en este caso, de una cultura, la cultura del maíz, ¿no? Y que precisamente, pues en mucho tiempo fue parte primordial de los alimentos que ahora sí que los pueblos de América consumían, ¿no? El maíz, el frijol, y me falta uno, el chile, ¿no? Sí. Que comentan. Sí. Entonces, es bien bonito y es bien padre cómo la palabra permite esa transmisión de la cultura, ¿no? ¿Sí? La transmisión de la vivencia. De la vivencia. En la palabra, el hombre, de alguna manera, nos hacemos trascendentes. No estoy de acuerdo mucho eso de eternizarnos. Me parece incluso ofensivo cuando dice el hombre se eterniza. No es cierto. ¿Quién manejaría ese concepto? Por ahí hay un par de escritores. Yo creo que... yo voy más por el sentido de que nos volvemos trascendentes. ¿Por qué? Porque mi experiencia y la experiencia de mi generación se la estamos transmitiendo, y es incluso comentable o reproducible con gente que a lo mejor nada tiene que ver con mis raíces étnicas, culturales, geográficas, temporales, en fin. Y este es el asunto donde la palabra, y ya es aquí donde entramos realmente a hacer íntimo un texto. Cuando dejamos que lo que quiso decir, lo que quiso plasmar, dejar ahí X persona, hoy cómo migra a nosotros y cómo se convierte en una realidad tangible, vivencial. Porque aquí, regresando un poco a lo que señalabas de Jesús, que enseñaba con parábolas, pero él dice ¿por qué? Él dice, yo les hablo en parábolas porque escuchando no entiendan, y no entendiendo no se conviertan. ¿Qué es lo que está retando? Ese mundo grecolatino y el mundo occidental, estamos en un mundo de la especulación racional. El mundo hebreo es diferente. El mundo hebreo está basado en los sentimientos, en las emociones, en las vivencias cotidianas. Entonces, ¿qué es lo que los está retando y está confrontando Jesús? A mí no me interesa que tengas la doctrina correcta, la doctrina verdadera, entre comillas. A mí me interesa que tengas una verdadera vida. Aquí sí religiosa, en el término que significa religioso, regresar al ser humano en su condición original que fue creado, de convivir el ser humano y tener comunión con la deidad en la percepción hebrea. Sería tanto como rescatar esa forma de acción verbal, ¿no? Porque a fin de cuentas, piénsenlo, en lo poquito que acaba de decir Neller, pues sí, en efecto, para aquella época histórica, las personas sabían los ritos y las palabras que se tenían que decir, ahí sí por formato, ¿no? Predeterminadas. Pero son palabras que ya no les decían nada, que ya estaban huecas, porque a fin de cuentas a veces la palabra, si no tiene acción, es hueca. El ritual. Entonces, y el culto, llega a ocurrir eso. De sí, tantas claro. veces que se hace, se pierde el sentido del significado. Incluso se vuelve perverso a veces. O porque se vuelve el significado opuesto, como cuando se hablaba de la palabra villanos. O sea, su primera acepción de la palabra villanos es personas que viven en las villas. Listo, no eran buenos ni malos. Sin embargo, la tergiversación en la época medieval y las formas que se traducen en el Renacimiento y lo que nos llega ahorita son malos. O sea, los villanos como palabra ya nos remite a seres malvados, que no lo eran. Entonces, en este caso Jesús lo que a lo mejor busca es que las personas vuelvan a la acción,
Y en ese sentido hay algo muy bonito que les quiero leer, hablando de esa acción, que dice: y Dios le dijo, ten cuidado con tus pensamientos, que se volverán palabras. Ten cuidado con tus palabras, que se volverán actos. Ten cuidado con tus actos, que se volverán costumbres. Ten cuidado con tus costumbres, que serán tu carácter. Cuida tu carácter, que será tu destino, será tu vida. Este es un anónimo francés, pero condensa muy bien el que la palabra deje de ser hueca, el que la palabra tiene más allá de simplemente un pronunciar. Tiene un significado para el que lo dice y tendría que tener un significado para el que lo escucha. No tendría, tiene. De hecho, la diferencia es que puede ser que tú digas esa palabra y el significado o quien lo reciba tenga su propia significación. Okay. O sea, ahí piensen en esas palabras tan grandes como cuando hablamos de amor. ¿Qué es el amor? Y ahí nos metemos casi todos en camisa de 11 varas, porque cada quien tiene su forma de significado, cada quien tiene sus vivencias atrás sobre las diferentes formas de amor que ha tenido. Y el cómo podrían decir a veces, no te puedo dar un significado o te lo doy desde esta perspectiva que es solo una unilineal, etcétera, ¿no? Lo mismo pasaría con la palabra sexo. Y entonces también la palabra es vista como historia, ¿no? Porque el propio concepto está hablando de una situación pasada, algo que se está presentando hoy, pero que viene. Es como el serafín que decía Neller. O sea, ¿por qué se necesitaba que el serafín tuviera las características primeras? Tenía una función en esa historia y en esa época. Y cuando ya los vemos como hermosas caritas de chiquitos bebés y alitas acá, ya tiene otra función, ¿sí? Y es como cuando la palabra Dios, deidad, también tiene sus formas de uso y de historia, ¿no? El Dios malvado, el Dios castigador, el Dios bueno, el Dios... O sea, ¿me recuerdas a fin de cuentas me llama la atención? Me evocas al León Tolstoy, que decía que él conoció dos tipos de dioses. El primer Dios, el Dios de su abuela, un Dios protector, proveedor, siempre proclive benevolente a proteger. Compasivo, altruista. Y conoció otro Dios, el Dios de su abuelo, un Dios severo, un Dios juez, un Dios castigador, un Dios que incluso está esperando a que te equivoques para caerte a palos encima. Sí. O sea, y curiosamente, decía León Tolstoy, pero los dos me estaban hablando del mismo. ¿Cuál era el asunto? Y el asunto histórico, porque en qué época estaba Tolstoy y por qué necesitaba ese Dios castigador, ¿no? O sea, pensemos que estamos a fines de este año, inicios del siguiente, y por ahí del 6, que van a venir unos santos seres, quién sabe qué hacer con los niños, ¿verdad? Y de repente la versión de los niños mexicanos es, y tienes que portarte bien, ¿no? Entonces, y ¿qué es portarme bien? Y Dios lo ve todo, y uno piensa que el Big Brother está hasta en los momentos más horrorosos, ¿no? Y entonces la palabra se convierte en conciencia. O se convierte en forma disciplinaria coercitiva. También hay otra cosa que yo quisiera señalar, y aquí del amigo León Trotsky, un documento que se llama, y que fue en su momento muy cuestionado, el nuevo curso de problemas de la vida cotidiana. Y él señalaba en ese momento, estamos hablando del triunfo de la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, estamos hablando de ya el establecimiento de, pues de 3-4 años de ya establecido el sistema comunista en Rusia, y que siguen teniendo ciertos problemas. Y entonces él jala un asunto muy interesante cuando habla de la lucha del lenguaje culto. Pero él, antes de entrar a la parte de por qué buscar una parte de un lenguaje culto, hace una crítica severa a la forma de expresión de la base, de los compañeros, de los camaradas, dirían ellos. Y empieza a decir, entre otras cosas, el lenguaje insultante y las blasfemias constituyen un legado de la esclavitud, de la humillación y la falta de respeto por la dignidad humana, tanto la propia como la de los demás. O sea, no solamente es historia, no solamente es percepción, es realidad. Y que a veces con la palabra, a pesar de que ya eran libres, seguían ratificando en este lenguaje proclas que no habían sido
liberados mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, Actitudinalmente. seguían siendo los mismos esclavos del antiguo sistema imperial ruso. No importaba lo que hubiera ocurrido políticamente, no importaba lo que hubiera ocurrido jurídicamente, y brincar de orden, el pueblo seguía en este asunto, y lo señala él, de cómo nos encadena y nos limita a un asunto de no poder vivir una realidad diferente. Sí, sin embargo también es controversial, porque también es cuando la palabra se vuelve como una forma clasista, una forma etiquetadora, porque a fin de cuentas, si lo vemos así, ¿cómo tendrían que hablar? ¿Sí? O sea, ¿por qué la libertad no puede ser de ellos con su lenguaje? ¿No? Y perdón por a lo mejor la banalidad del ejemplo, pero ¿cuántos chistes entendemos por los diferentes tipos de lenguaje que usamos? ¿No? Entre el bonito y fino de la persona que no me acuerdo a quién le dijo, usted sabrá mejor eso, maestra Torres, que lo invitan a una conferencia de feministas y la persona dice, pues no, porque yo no quiero hablar a tontas y a locas, ¿verdad? Entonces, es una frase bonita, bien estructurada, ¿no? Aparentemente no está siendo dañina, pero a muchos nos daría risa y a otros diríamos, ¿no quieres hablar así o no quieres hablar a? ¿Sí? Y los chistes de Pepeito, los chistes que hemos escuchado, nos remiten a veces a clase baja. Si no entiendo ese lenguaje, no entiendo el chiste. ¿Sí? Y yo creo que más que ser clasista, yo voy a decir que es un anquilosamiento de ciertas estructuras, tanto personales como sociales, de mantenerse en la ignorancia, de mantenerse en la carencia de ciertas herramientas. No es el primer momento, ¿eh? Incluso este discurso que hace en ese momento Trotsky está hablando de algo que había ocurrido en la Comuna de París, donde en ese momento ya había salido un edicto que se prohibía a los compañeros el uso del lenguaje procaz, que no era propio de un revolucionario, que no era propio de una gente progresista, que no era propio de esta gente que estaba buscando construir una sociedad, con todos los después asegúnes y problemas que van a tener. Trotsky te está diciendo cuál es el meollo del uso de la palabra, porque él quiere construir, ¿sí? Ahora, aún así me sigue pareciendo controversial, me sigue pareciendo etiquetador, a no ser, y ahí la maestra Torres y yo tenemos conocimiento de un buen ejemplo, a no ser que tú fueras alguien que es cultivado en la palabra académica y llegas y te presentas diciendo que eres profesionista con un lenguaje de persona que no tiene nada de esa educación. Ahí lo entiendo, ¿sí? Y entiendo también que más que anquilosamiento, creo que lo que se debería de apostar a través de la palabra es ver cómo se ha de usar, cuándo se ha de usar y de qué manera. Porque también tenemos a las personas que pueden ser demasiado petulantes y que entonces van a llegar con un lenguaje o muy técnico o muy elevado o incluso con pequeñas frases en diferentes idiomas, ¿no? El famoso ok que usamos muchos, ¿no? Y que eso ya hace que el otro se sienta minimizado. Eso y un tótem de los primitivos es similar, porque lo que están intentando ahí es buscar que las personas se sientan minimizadas ante el rebase de la cultura o del uso de la palabra del otro. Sí, yo encontraría una arista inversa, pero... Ya, aquí yo quiero comentar un asunto. Este texto que bien lo comentas representa es parte de una época histórica. Y sí, ¿qué pienso? Y acuérdense, creo que en este momento un poco también se están trabajando los textos de Carlos Marx. Efectivamente, de repente pareciera que los pones en un extracto social. Es importante porque de repente yo jalo todo esto para revisar a Bourdieu. Bourdieu habla del capital cultural, de ese capital que, por ejemplo, los académicos desarrollan y que te permite estar en todos los extractos sociales. Aquí Trotsky nos habla de un sector que, a pesar de que a lo mejor llega al Senado, no logra refinar, ¿sí? Y lo traslado a nuestro caso mexicano. Tú cuando eres activista,
pues se presta al movimiento, ¿no? Llegar y a lo mejor exigir y utilizar un lenguaje bronco, Exacto. grosero, porque vas a intimidar a la institución, al funcionario, y te funciona. Claro. ¿Sí? Que lo hemos visto que funciona. Pero después de esa gestión y un proceso electoral, el sistema te pide transfórmate. Entonces, por eso de repente es muy mal visto que algunas diputadas o diputados, después de toda una gestión, o sea, y que ya están en Cámara o en el Senado, se regresen a las calles, porque ya están en otro nivel de gestión, de eso, y ya son parte de otra cosa. A ver. Entonces, espérame. Entonces, en este sentido, quizás esta crítica que él hace es pensando en que la sociedad tendría que transformarse. Ese es, Ajá, es- y es- que es- busca está planteado, ¿eh? educarla, o sea, Ese busca es- educar al pueblo, pues busca y educar. está bonita Ajá. la propuesta. Pero es complicado porque Exacto. o sea, yo lo veo no con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos estado aislados de repente, trabajando nuestros textos para comprender a estos que se han sentado a escribir? Ujú. Y de repente, pues es muy complicado que alguien, no sé, con todo el respeto, ¿no? Una señora ama de casa o trabajadora doméstica que se dedica a una actividad en específico y que no tiene ese entrenamiento. Esas herramientas, y- ese aprendizaje. sí, entonces, tiene otros aprendizajes sí, muy tiene- buenos y muy sí, respetables claro. que yo, por cierto, no tengo. Sí, claro. Entonces, es de repente complicado que uno pueda, al grueso de la sociedad, transformar. ¿Sí? Ujú. Por esta falta de caridad, o sea, todo un sistema, Sí, ¿no? exacto. Y a lo mejor ellos dijeron, llegamos, transformamos. Entonces, complicado porque, y lo vemos incluso cuando tú revisas los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales que impactan a los niños. Si tú no capacitas a un niño, vas a tener adolescentes que no tienen herramientas. Claro. Y vas a tener más adelante adultos que no tienen herramientas, y vas a tener abuelitos que no tienen herramientas. Claro. Por eso es muy lindo cuando tú tienes un niño que de repente hay críticas, ¿no? Lo tienes ahí trabajando un arte, Ujú. ¿no? O tocando un instrumento. Porque ese niño tú lo estás dotando de herramientas. Y va a ir desarrollando. Si lo van a invitar, mira, es el que toca esto, invítalo. O sea, va a dar algo a... Ujú. Y yo veo esa diferencia a estas gentes que de repente no tuvieron pues una actividad tanto académica o en artes, ¿no? De repente pues no pueden darle nada a la sociedad. Es que es al punto que quería llegar. Ajá. No, es que ocurre. Lo voy a decir por qué. Y lo voy a decir tácito. Como una sociedad, igual un individuo que no está dispuesto a educarse, a transformarse, no tiene derecho a un mejor futuro. No tiene derecho. Lo voy a poner porque yo no puedo poner, y lo voy a hablar incluso con aquellos que de la manera que haya sido, vendiendo tacos, siendo taxista, lavando carros, se pagaron unos estudios, de repente ocupan una posición y viene alguien que se resignó a lavar carros, a vender tacos, a hacer servicios domésticos y decir, yo tengo que ganar y recibir los mismos beneficios sociales que él. ¿No? Sí, Me ahí- parece ajá, peligroso, claro. me parece peligroso Sí, el hay alguna planteamiento. diferencia. En Hay una efecto, ahora, diferencia. incluso en efecto, también tenemos, como bien dices tú, personas que pueden no tener ningún grado académico y tienen mejor forma de hablar, mejor forma de escribirse y mejores valores en su pensamiento y en su acción que muchos que tienen ¿no? una formación. Porque a fin de cuentas a veces es decir, con que yo aprenda lo básico, que fue lo que al inicio se buscó con la Revolución Mexicana, que al menos tengas lo básico del aprendizaje, leer y escribir y hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, eso ya les daba a ellos las herramientas para decir, puedo seguir leyendo, ¿no? Ujú. Y hay muchos ejemplos, yo no sé Autodidactas. ustedes, hay muchos ejemplos de personas que nos trascendieron, padres, tíos, abuelos, etcétera, que en efecto eran autodidactas y que uno decía, ¿y por qué te gusta leer? Pues porque en la casa de ustedes, hasta la mamá que no estudió nada, estaba leyendo. ¿Qué? Ujú. No sé, pero estaba leyendo, ¿no? Pero No. los números globales y los ejemplos globales o generales van en sentido contrario, ¿eh? A ver, el nacimiento del lenguaje pícaro en los mexicanos fue un elemento de resistencia contra El la opresión, Estado, el gobierno contra el de sistema ese opresor, momento. del que fuera.
Pero con el tiempo brincamos de hacer catarsis a tomarlo como una forma de vida. Y vamos a ver la descomposición que incluso surge, que mientras, por ejemplo, en la carpa, hablando de personajes como Palillo, sus discursos eran pesados, sí, agresivos, que le llevaba a que lo llevaran a la cárcel sí, al señor, a que hoy el brinco que dimos después en la época de los cómicos y las cabareteras, donde entonces todos éramos el tirantes, ajá, y el modelo a seguir y a reproducir era pues el Chatanuga, todos esos personajes que incluso ni siquiera me sé los nombres. Claro. Y entonces pensamos, y por qué voy a pedirles que sigan esta línea, y que hoy que pensamos que lo bonito, lo culto, lo decente, lo reproducible es el tema del perreo, y donde hoy, lejos de montar una escuela primaria, un bailable regional, explicar que salgan las poesías, que salgan los declamadores, que salgan los oradores, agradeciendo a los padres, a los maestros, a la escuela, el poder crecer, las maestras nos están poniendo bailes de perreo, y ay, mira qué bonito mueve la cadera. Bueno, pero es que ahí también tendríamos que ver cómo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasa algo muy hermoso que se llama, a lo mejor cuando ustedes y yo estudiamos, esos bailes, esas formas de tradición que se daba por el 10 de mayo, etcétera, etcétera, era hacia esas progenitoras, ¿sí? Y hubo un parteaguas en el cual a las maestras se les ocurrió preguntarles, así como ahorita actualmente nos van a empezar a preguntar muchos, ¿qué querían los niños bailar? ¿Y qué querían hacer? Sin antes decirles, recuerda, piensa que esto es para tu mamá, ¿sí? Y si no nos cultivan primero en, si es para mi mamá, bueno, pues yo bailé, que esto, que lo, o sea, bailábamos bailes típicos, hacíamos en efecto concursos incluso de poesía hecho por los niños, o mínimo tablas rítmicas, etcétera. Sí, pero sí se tenía la noción primero del adulto que te dice, esto es para un ser que te dio la vida, ¿sí? Mientras que cuando se les permite a ellos, como ciudadanos, ¿qué quieres bailar? Pues sería igual que si ahorita yo les preguntara, ¿qué quieres comer? Cada quien va a decir lo que quiere. Y sí, nadie va a pensar en la función de ¿para qué va a ser esto? ¿Para quién va dirigido? Entonces, por eso caemos en eso. Ahora, caemos también en pensar que esas formas de lenguaje, en algún momento, aunque son peyorativas, aunque son horrorosas, son la forma de hablar de hoy de nuestros jóvenes. Sí, y hay que comentar y también. Y a cualquier nivel. Hay que comentar una situación. Yo pienso que si en una escuela, por decir, una profesora está promoviendo un baile, tendría que tener el antecedente del baile, ¿sí? Y entonces yo pienso, si alguien está promoviendo el perreo, es que entonces el académico que está ahí no tiene formación. A empezar, no es académico. O de veras no sabe qué es perreo. Sí, o no sabe. ¿No? Mira, yo, ¿qué observo? O sea, de repente, y esa fue la crítica que hace, bueno, ahorita ya se ha hecho para atrás la reforma educativa, ¿no? Pero se supo de casos en Tabasco donde no tienen carrera en la escuela normal, o sea, o ni siquiera profesional, y se les dieron plazas. Se les aplicaron los exámenes como 3-4 veces y nunca los pasaron, ¿sí? Pero seguían o sea, con lo de la reforma, los habían sacado, hoy los van a regresar. Entonces, por ejemplo, de repente estos videos que de repente sacan que en tal escuela están realizando esta actividad de perro, pues yo creo que el maestro que está ahí al pendiente no está realizando la labor de formativa que implica poner un baile. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no?, que de repente te ponían para los niños de primer año el baile los tradicionales, ¿no? Te ponían los tradicionales, pero te podían poner hasta Ray Conniff, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaba que los chiquitos de primer año les ponían hasta su sombrerito con sus ojitos para que vieran, y se veía muy lindo cómo estaban bailando una cancioncita de Ray Conniff, ¿no? Pero, ¿y qué estás ahí tú fomentando?
pues la música linda, ¿no? O sea, y no solo eso, sí, aunque parezca que no, estabas fomentando que la cultura se hiciera más vasta. claro. Porque antes de eso el niño no hubiera reconocido quién era Ray Conniff, Claro. y que no es de este país. Incluso se Las traían mismas bailes de otro mamás lugar, no se les ponía conocían. el tico tico, se Exacto. les traía música de Brasil, se les traía música de Puerto Rico, música de Venezuela. Muchos conocimos parte de la cultura de los hermanos venezolanos, de los hermanos cubanos, Sí. porque nos traían sones. Pero había incluso una explicación que daba el maestro de ceremonias previa. Este baile se trajo de tal. Pero sí. aquí tú te das cuenta Pero que está volvemos al fallando. uso. El uso de la palabra Sí. era educar, Sí. era cultivar. Pero ahí Sí. te das cuenta también, maestra, que están fallando otros entes, no solamente el Claro. profesor. Hay una asociación de padres de familia que tendría que estar al pendiente de lo que están bailando sus hijos. Sí, ahí no sé Sí. dónde andaba esa Sí, asociación han que de es andar, tan sí, acérrima sí. para esas No, cuestiones. sí, no, o sea, no solamente, es como hace algunos meses que creo que en algún estado, y ya llega alguien del DIF, una persona, un representante del DIF, no sé en qué estado, y sí es cierto, hubo ahí un asunto de perreo, les dijo no, porque eso es un Incluso se baile. retiró. Sí, se retiró. Se retiró el funcionario. Pero tuvo que dar disculpas porque pareciera que comentó algo así como que se le hacía que era un baile como de narcos o de prostitutas. Entonces, Que no en gustó. realidad no es. Entonces, Sí, pero a lo tuvo- mejor lo contextualizó de manera inadecuada. entonces tuvo que pedir disculpas, está bien, ¿no? O sea, pero imagínate, ¿no? Si tú, yo lo que hubiera hecho, si hubiera sido la funcionaria, no me gusta, lo que sí les pediría es que me expliquen, están bailando esto, qué es el significado de, o qué implicó, ¿sí? Porque si está implicando un trabajo en equipo, yo creo que hay otras formas de expresar el trabajo en equipo de los jovencitos que nos están representando esta serie de movimientos, ¿no? Ahora, los jovencitos, Ujú. pues como son seres que no tienen la mayoría de edad, nada más por eso son salvables, ¿no? Así es. Pero ¿quién es el adulto Ujú. que provocó y que permitió esto? Así es. ¿No? Ajá. Entonces, digo, todos estos elementos pues van acompañados de que De alguien, la palabra. ¿sí? De la palabra y de que Sí. alguien pues no hizo la parte que le corresponde. Y bueno, de repente también en este proceso de aprendizaje, de repente también pienso en estas personas que cultivan la parte oscura o la parte, por ejemplo, estas bandas que de repente meten a sus propios hijos a estar haciendo delitos. Lo mismo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hacer? Sí, es cierto, o sea, imagínate de repente estar obligando a los hijos a robar o a hacer cosas indebidas, de ahí de repente decir, yo voy a ser diferente, porque ya vi este proceso y está muy feo, ¿no? De repente que caigas al reclusorio, o de repente... Pero ya no sé si es eso o ya estaríamos entrando a otro trama que, por cierto, ya no es tanto la palabra, pero sí la descomposición social. Así es. Que, piénsalo por un momento, si se ha escuchado a los niños decir, oye, antes era tú que quieres ser de grande, o más bien que ser, que a profesión o a qué te quieres dedicar, ¿no? Y casi todos decían médico, abogado, Sí, se transformó bombero. todo eso. Y ahorita las mismas series de televisión provocan, obligan que el niño diga, pues, ¿por qué no narco? Tiene casota, tiene mujeres hermosas, tiene unas rifles que son la realidad de lo que yo tengo a lo mejor como juguete. Entonces, en realidad es como poder hacer realidad lo que el mundo virtual de mis videojuegos hago. Entonces, ya ahí también estamos hablando de una descomposición social en la cual los chicos dicen, pues, si mi padre me invita, entraré a ese mundo, ¿sí? Y estamos hablando también ya de otra forma de educar a las gentes, ¿sí? Lo que teníamos antes en las películas era, yo no quiero que mi hijo sea lo que soy, ¿no? Y entonces estaba la que se dedicaba al sexo pagado, estaba el que se dedicaba a matar o a ser narco, pero que lo hacían en la clandestinidad, ¿no? Y que sí, en efecto, decían, pues sí, con permiso voy a trabajar, pero regresaban y era su vida oculta. Ellos lo único que sabían era que eran profesiones o trabajos que tenían que realizar para poder mantener a una familia, pero que no era lo correcto, ¿sí? Y ahorita esa linealidad de lo correcto a lo incorrecto pareciera que ya no está tan evidente,
porque nuestra ética, nuestra moral, está siendo tergiversada. Es que es precisamente por eso me atreví a señalar. Vuelvo a insistir, no es un caso único. Ya mencioné dos momentos históricos en que y hay un tercer caso, y ese lo denuncia Elías Canetti, cuando habla del surgimiento de el movimiento nazi. Es más, hay un texto todavía más pesado, el de Hannah Arendt, cuando está hablando de el hombre en tinieblas, el hombre en oscuridad, y ambos escritores señalan lo delicado que es cuando nosotros como pueblo, como ciudadanos, como papá, como ama de casa, como hijo, como profesor de escuela primaria, como sacerdote de la parroquia, del barrio, del pueblo, no estamos teniendo la capacidad para reflexionar sobre lo que panfletariamente nos están poniendo. Hannah Arendt incluso señala algo brutal en el manejo de la palabra. Dice, estaban las evidencias ahí, a plena vista. Poco a poco fueron cooptando los espacios y a pesar de las señales, fuimos incapaces de verlas hasta que la realidad y la oscuridad nos cubrió a todos. Es hacia donde voy. Nosotros hemos tenido gente que se ha esforzado, y por eso incluso me atreví a traer el Huehuetlatoli, que en la herencia de nuestros pueblos de origen había una tradición oral y había una forma en que la palabra estaba intencionada para educar, para dar valores morales, para poder incluso dirigir el Estado, desde la percepción de nuestros antepasados. Esa tradición se perdió muy fuertemente en el choque de culturas, en la imposición de culturas, cuando los hispanos hicieron lo que hicieron, pero que nosotros hemos sido incapaces de reconstruir, y al revés hoy, le hemos dado más peso al lenguaje del esclavo, del reprimido, al lenguaje de la casta, como si fuera el único paradigma a que mereciéramos aspirar. Incluso el maestro, que no te gusta. ¿Cuál maestro? Cuando habla el laberinto de la soledad. Octavio Paz. Octavio Paz. Y está señalando esta parte, la crítica que hace del peladito. Él no habla del peladito. Digo del Pachuco. Del Pachuco, ese sí. Del Pachuco. Habla otro. Samuel Ramos. Es Samuel Sí, Ramos. cierto. Cuando habla del Pachuco. Y aquí lo apunté porque quería comentar del peladito. Él está señalando cosas muy delicadas ahí, de cómo incluso vemos este icono y lo adoptamos como la representación de nosotros y no nos construimos otro, no porque no sea una realidad y no porque no sea una resistencia incluso de tipo cultural, que yo más bien diría ese es un tipo de sincretismo. Pero él cuando aborda a esta figura, la aborda en un contexto de un sujeto que se encuentra en el sur de los Estados Unidos, norte de México, y que se está transformando porque pareciera que no es ni de aquí de Mexicana, ese es el punto, ni es del otro lado. Y yo quería hablar del peladito porque curiosamente cuando Samuel Ramos habla de este sujeto, dice hay que buscar al más grotesco, la imagen más grotesca que exista para comprender precisamente este sujeto que carece de muchas cosas. Entonces, yo no sé si esa fue también la percepción de Octavio Paz, ¿sí? A él le llamó la atención porque estaba tratando de entender el significado de ser mexicano, ¿sí? En el caso entender de más bien la hibridación, que era lo que le daba el Pachuco. Yo más bien creo que hace una crítica. Española. El texto en general, el título del texto en general, de todo lo que está dentro de eso, el laberinto de la soledad, es demoledor, es una crítica brutal, que está diciendo, amigo, te sientes expulsado del universo, palabras textuales de él, te sientes expulsado del paraíso, te sientes, por eso el asunto de las peregrinaciones, te la pasas dándole de vueltas para tratar de encontrar de dónde eres o en dónde te van a aceptar. Hay muchas cosas que ese texto denuncian, y por eso es el tema. Y que me gusta el nombre de nuestro programa, la intimidad de la palabra. Porque aquí lo que estamos invitando y tratando de provocar es que vayan y conozcan los textos, damos los títulos,
este programita es una embarradita, como una untada arriba de un pan con mantequilla, de Bueno, medio es ponerle una noción mermelada. oral de él. No es cierto. Es la palabra de Toño Net. Sí, pero también tendríamos que ver que la palabra es usada entonces para cultivar, para educar, para formar, para construir, Para ¿no? destruir Para en la reivindicar. parte oscura. Pero sí, para destruir, porque a fin de cuentas tendríamos que ver que cuando se hacen esas formas constructivas con la palabra, hay objetivos y por eso están los pilares de la ética y la moral. Sin embargo, aquí ahorita los objetivos hacen que la pareciera que o se estanque o se lleve a lo más bajo en el estrato de uso, porque ¿qué objetivos ahorita tenemos? Ya no hay objetivos trascendentes, como bien lo hemos visto en otros programas. Ten dinero, y para tener dinero, pues los burgueses, ¿no? Cuando empezaron a tener parte del control mundial, dijeron, bueno, pues para controlar el mundo no necesito más que el dinero, no hay problema, ¿no? Y aún ellos, en aquel momento, como la noción, el estilo de cultura era otro, buscaron cultivarse, buscaron tener abolengo, buscaron tener Ahí nacieron puestos de varias poder, universidades. etcétera, ¿no? Exacto, ¿no? Pero en este momento, si lo único que necesitas es tener dinero, no te interesa más allá de la trascendencia. Y entonces tu uso del lenguaje tampoco tiene una forma trascendente. O sea, ya no hablo para transmitirle al otro algo. No estás buscando dejar legado. No, y tampoco provocar en el otro lo que fuera. O sea, la reacción va a ser diferente de una palabra que sale a quien la recibe. El emisor va a saber qué recibe, qué le da significado, cómo lo interpreta, etcétera. Pero ya incluso esa función de la palabra está perdiendo su uso. Se está quedando hueca. ¿Sí? Yo creo que ha sido cíclico y ha habido sus momentos. Erasmo de Rotterdam, en su texto de La elocuencia y la locura, hace un señalamiento así, y voy a tratar de más o menos parafrasear lo que decía. Dice que si yo entro al momento de que esté un predicador y está hablando de cosas trascendentes, de cosas importantes, de cosas graves, la gente está bostezando y hasta se está durmiendo. Uh-huh. Pero la frase que sigue después es muy agresiva, es muy grosera, porque dice, pero sin embargo, si el orador, y así lo dice, está siguiendo y reproduciendo los chismes de viejas, entonces todos están atentos, todos están en espera de qué va a seguir discurriendo. ¿Cuándo está hablando Erasmo de Rotterdam? ¿Cuándo están hablándonos Canetti, Hannah Arendt? ¿Cuándo nos están haciendo la crítica a lo que está ocurriendo en la Europa previa a la Segunda Guerra Mundial? Y lo indolentes que fueron todos estos actores, la sociedad en general, para ver lo que ocurre aquí mismo. Es increíble que hoy prefiramos leer ciertos pasquines. Es más, nuestros puestos de revistas están atascados de pasquines. Sí. La gente puede leer cada semana y gastar 30, 40, 50 pesos por semana en basura, pero les pesa gastar 100 pesos en un libro. O sea, esto es muy lamentable, muy crítico. Y aquí, ¿cuál es la invitación? Tú que nos das el privilegio de escucharnos, lee, y que tengas la oportunidad que esas lecturas se las puedas dejar como una herencia a aquellos que están llegando a tu espacio, tus hijos, tus nietos, tus alumnos, incluso tú como los entrenadores. Qué importante es hoy en la parte de motivación que los entrenadores tengan textos de otros que les han antecedido para poder dar orientación a los nuevos atletas. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, este texto de Elias Canetti, que pues, hace tiempo lo adquirimos en los libros viejos, La conciencia de las palabras. Este es un libro biográfico de Elias Canetti y muy bonito, porque va describiendo cómo él va aprendiendo a hablar idiomas. Entonces él, por esa cuestión de que tuvo que estar viajando, empezó a aprender. Y entonces a mí me llama mucho la capacidad semántica que él logra para hacerse políglota. Y precisamente hay incluso una frase de repente que sale por ahí que dice la palabra muerta. Cuando no la cultivas, se olvida.
pero qué capacidad del niño Canetti, de poder llegar a una escuela nueva y porque incluso la mamá pensando para que pudiera adquirir los conocimientos, esta escuela lo vamos a meter para que aprenda, ¿no? Entonces, en ese andar del riesgo que había de la guerra, andaban ellos viajando. Y entonces va aprendiendo, o sea, a mí se me hace un libro muy interesante que sí lo tendríamos que revisar con calma, porque te está señalando cómo vas adquiriendo ese conocimiento por una necesidad de la situación que se estaba viviendo en Europa. Y entonces incluso lo trasladas ahora sí que a la parte latina. Nosotros, por una cuestión de que en toda nuestra República Mexicana se habla el español con ahora sí que con todas sus dimensiones de cambio de tonos, o sea, no hay esa necesidad, pero ellos sí tuvieron esa necesidad de aprendizaje. Entonces, la conciencia de las palabras implica que era necesario aprender porque ibas cambiando de zona, ¿no? Y que incluso de repente a lo mejor había agresión porque no sabías, pero cuando ya aprendías, pues había hasta una admiración de los que se encontraban a tu lado, porque daban cuenta que de repente parecía que había una habilidad muy grande para hacer tuyo ese conocimiento. Sí. Entonces, sí, es un texto que a mí se me hace muy interesante y que incluso regresando al texto de Paz, a mí el texto de Paz se me hace que no tendríamos que dárselo a los chavos de bachillerato, porque se me hace como que están en esa parte de construir su identidad, y dárselos implica de repente meterlos más a esa reflexión, que a veces no tienen ellos herramientas para salir de nuevo y reconstruirla, ¿no? Entonces, pero yo que veo de Paz, que en sus obras va él avanzando, va transformándose. Me gusta el prólogo que hace en el texto de Lafayette, del libro que se llama Quetzalcóatl a la Guadalupana, porque ya nos regala otro concepto, y que lo hemos comentado, el concepto de orfandad. Cuando en el laberinto nos habla de del chingado, de esa falta de identidad, de las máscaras, del pachuco, ¿no? En ya dice, bueno, es que ya más profundo, hay un sentimiento de orfandad, pero tú ya lo estás viendo, porque precisamente el texto habla de que cuando llegan los españoles, el imaginario indígena dice hacia dónde, ¿no? Por eso incluso ya no se querían reproducir, ya como que hubo una disminución, porque la vida, los dioses que les daban protección ya eran diferentes. Y eran tan, pareciera opuestos a lo que era su cultura, que era incomprensible. Por eso la orfandad, o sea, me quitaste a mis dioses, me dejaste solo. Sí, y aparte quieres solo. que yo haga que... O sea, imagínate, huérfano, hacia quién me encomiendo. Pero nota entonces como la palabra también nos permite a nosotros irnos construyendo y darnos cuenta de nuestro desarrollo. Así es. Porque paso de el enojo, el coraje en el laberinto a la orfandad. Yo no sé hasta dónde llegó de la orfandad y si trascendió esa orfandad antes de irse de este mundo, pero ya está dándole otro contexto, o sea, ya la orfandad a él le va a permitir otra situación de análisis. Yo creo que sí lo puedo hacer y voy a decir por qué. Primero hay que entender que el laberinto de la soledad es terriblemente biográfico. Se dice el que... Primera, ¿por qué voy a decir que es biográfico? El padre de Octavio no lo educó, no lo crió. Su padre era un alcohólico. Incluso muere en un estado etílico atropellado por el ferrocarril. Qué terrible situación. Entonces... Oh, el maestro Nelly. Es que estoy hablando porque es biográfico. ¿Cuál fue en donde él empezó a trabajar realmente con su abuelo? Que era el que le compartía su biblioteca a él, y él en la palabra, en la lectura y posteriormente en la escritura, él encontró esta explicación de su realidad, esta explicación de la realidad de muchos mexicanos y incluso de una realidad nacional, e incluso nos propone claves ahí mismo. Obviamente va a tener textos más maduros, más avanzados, pero por eso me refiero que es, y por eso también el tema, el laberinto de la soledad, porque él está planteando todos los asuntos, incluso cuando entra los rituales religiosos, cuando entra la construcción de ciertos estereotipos, y él está revisando este tema desde su realidad. O sea, él no nos está hablando
No es un novelista, no nos está hablando de una realidad fantasiosa, de una realidad inventada. Él nos está hablando de muchas vivencias que encontró él en los textos. Su realidad y dónde estaba la clave del tema. Entonces, Octavio Paz nos regala de su intimidad y nos la plasma en textos enormes como está haciendo. Y de hecho, por eso, todos los textos son muy íntimos. ¿Cuál es el elemento? Dejen de verlos como un montón de tinta sobre papel. Aprendan a platicar con el escritor. Aprendan a ponerse en ese lugar y preguntar, y atrévanse a preguntarle al escritor: oye, amigo, oye, maestro, si te place, ¿qué nos querías decir con esto? Pero para eso necesitaríamos hacer factible lo que propone Trotsky, ¿no? O sea, darme el permiso o tener maestros que nos encaminen a... ¿sí? Digo, ¿escrito está? Algo que me encantó, este cuadernito se llama La Guardería, son una serie de escritos para niños en época de kinder, pero lo que más me encanta de este libro es que es edición de 1978, impreso en la República Popular de China. Ya desde ahí sabemos cuál es la noción y para qué, o imaginaríamos para qué. Entonces, me voy a permitir leerles un cuento chiquito que dice servir a la colectividad, que ya desde ahí ya sabemos por qué hay que servir a la colectividad, ¿verdad? Atropelladamente, varios niños llegaron a la mesa de ping pong, deseando cada cual jugar el primero. Xiao Xian dio unos pasos y les dijo: hagamos fila y juguemos por turno. ¿Qué les parece? Muy bien, contestaron satisfechos. Xiao Xian no hizo cola, sino que se adelantó y propuso: jueguen ustedes primero y yo sirvo de árbitro. Así todos jugaron muy contentos. Súbitamente la bola voló por la puerta y alguien, sin darse cuenta, la pisó. ¿Qué vamos a hacer?, pensaban viendo la bola estropeada. El árbitro la recogió y la puso en un vaso con agua caliente. ¡Ah! La bola recobró su forma. Cuando Xiao Xian entró con la bola en la sala de juegos, todos lo elogiaban y aplaudían, pero el pequeño árbitro respondió: debo servir a la colectividad. O sea, tendríamos que ver también como desde pequeños qué es lo que nos nutrió de la palabra, cómo nos nutrieron, ¿sí? Informal y formalmente a través de la palabra, ¿no? Sí, había, fíjate, por ejemplo, yo me acuerdo que en la jornada, un poco para trabajar la parte erótica, sexual, había alguien que escribía, ¿no? Y tú leías, imaginabas. Estaba Andrés de Luna, que creo que estuvo dando clase en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Facultad de Filosofía. Y era un acercamiento a la parte sexual diferente. Claro. ¿No? Entonces, sí es cierto, de repente, pues ¿dónde están esos maestros, no? A veces hay quienes no tienen esos maestros, tienes que cultivar tú solo, ¿no? E incluso, por ejemplo, regresando a esta cuestión que comentaban de cómo el grueso de la población puede transformar o no incluso su vocabulario. Hay un texto, La región más transparente, ¿no? ¿Quién es? No recuerdo ahorita el autor. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, que lo vemos nosotros en la facultad por ahí. Fuentes. Y a mí también, fíjate, por ejemplo, es una novelita que te va un poco... Esta es una novela, digo, a diferencia de Bourdieu, que habla de una cuestión teórica de cómo tú que tienes conocimiento puedes entrar a cualquier clase social. En esta novelita él nos va describiendo ese México en donde pueden convivir en una fiesta diversas clases sociales. Y entonces de repente una fiesta de ricachones, que está convocando un chico de recurso, invitan a alguien de la Facultad de Filosofía, que es muy culto, y que lo quieren para que se aviente ahí sus poesías, sus disertaciones indígenas, ¿no? Indígenas, y nunca debe de faltar, y siempre tiene que estar. Y las otras, ¿no? Las mujeres, pues las prostitutas las invitan que son de una colonia popular. Entonces, es bien interesante porque tú ves cómo en un espacio pueden estar diversos sectores porque están ahí para dar
yo diría diverso servicio, ¿no? Hay quienes quieren cultura, ahí están los de filosofía. Hay quienes quieren placer, ahí están las chicas, buena onda. Claro. Entonces, tú vas viendo ahí cómo incluso ellos pues se van adaptando a lo que se requiere en ese momento, ¿no? Y la palabra pues va adquiriendo diversas dimensiones de acuerdo a lo que se pide, ¿no? Incluso las chicas buena onda, ya cuando tienen que retirarse y que tienen que pagar su taxi, en la plática ya con el taxista pues va transformándose también el diálogo, el discurso, ¿no? Entonces se me hace interesante y se me hace que es uno de los textos que tendríamos que revisar para comprender una etapa histórica que de nuestro México, y que curiosamente ahí hablan de que la Ciudad de México es el ombligo del mundo, ¿no? Porque todo mundo está ahí llegando a los procesos por esos ombliguitos. Por esos ombliguitos. Que era lo mismo que se buscaba en las tertulias y en las fiestas cortesanas. Sin embargo, a veces pareciera que se terminan tergiversando, como la canción de La Noche de San Juan que cantaba Serrat, ¿no? Donde todos terminamos realizando cosas deleznables, y el cura y el malvado todos somos iguales y todos hacemos las mismas cosas deleznables. Eso es lo malo. O sea, pareciera que en vez de subir hacia mejor esas tertulias, también se fueron transformando en elementos adversos, en elementos banales. Que hay que ver que precisamente este concepto de tertulia, que se ve desde la independencia, cuando a lo mejor en el caso de la corregidora convocaba, o sea, era algo muy interesante porque la palabra implicaba de ir transformando la suma de voluntades para algo, ¿no? E incluso era el bonito mote para poder pasar las restricciones sociales. Estamos haciendo una tertulia, nadie está fraguando contra nada, y no se está haciendo una situación clandestina de análisis crítico y de sublevación. Entonces, también la palabra ha permitido que uno pueda hacer evidente algo y oculto algo, ¿no? Claro, y fíjate, ahora sí regreso con Octavio Paz, porque ahí también tiene un texto muy bonito, hablando de sexualidad, que se llama La llama doble, y que bien comenta el maestro Neller. De repente, pues él se pone a escribir, a lo mejor cuestiones de tipo muy biográfico, pero yo creo que también describe esa maravilla que implica vivir en los países de la India, ¿no? En los orientales. Y entonces tú te das cuenta que pues hay una retroalimentación muy interesante, ¿no? Porque ya ahí en su texto ya te está hablando de nucos, ¿no? Y entonces tú dices, caray, ¿no? O sea, el libro de entrada es muy llamativo, porque te está definiendo, ¿no? Esa doble llamada entre la sexualidad y el amor, o sea, cómo lo estás viviendo. Entonces, yo me imagino un Octavio Paz en sus cátedras, en sus lugares en donde presentaba sus textos, precisamente señalando este desarrollo de su literatura, porque hay que recordar que él y Fuentes son privilegiados, porque me parece que estaban, así como comenta el maestro Neller, que de repente el papá, en el caso de Paz, pues era un señor que era alcohólico. Hay que recordar que parece que ellos, lo que fue el papá de Paz y el de Fuentes, fueron embajadores. Entonces tuvieron la oportunidad de llevar a sus hijos y conocer el mundo. Y después estos mismos pudieron vivir de una beca que el gobierno mexicano les daba para que pudieran, vivir, pero a cambio tenían que escribir. Por eso también ellos escribían mucho, había una obligación de escribir. Y bueno, cuando tú te dedicas a escribir, pues es muy lindo, ¿no? Porque pues tú empiezas a desarrollar cosas, ¿no? O sea, yo creo que es una etapa bien creativa, y que incluso precisamente y a propósito, de repente los objetivos que tú puedas tener, aquí viene el objetivo de ellos era precisamente escribir, transformar, y con la escritura, y pues es que ese es el sentido. Lo digo con el mejor respeto posible, pero no es escribir por escribir, no es leer por leer. Incluso la propia enseñanza, tú sabes que en muchas cosas yo tuve que ser autodidacta. Yo traigo una historia muy particular. Hemos platicado de cómo era mi afición desde muy temprana edad por la lectura, y que eso es lo que a mí me fue planteando escenarios diferentes, que a pesar de mi aparente situación
de incapacidad intelectiva para seguir adelante, hemos podido seguir avanzando, pero porque yo en un momento dado, y aquí sí lo digo íntimamente, no me resigné a decir estás enfermo, estás mal, no puedes, no es para ti. Cierto, al principio yo tenía que leer un texto, recuerdo de allá 10, 11 años de edad, 4 o 5 veces para entender qué demonios decía. Mientras que mis compañeros con una lectura vuelo de águila, de pájaro, ya habían comprendido. No, yo no. Sí. Yo tenía que agarrar un texto 4 o 5 veces y eran textos de públicos. Ya después, con el tiempo, se ha invertido la situación. Hoy yo te agarro un texto técnico, científico, y nada más de darle una pasada ya sé de qué está hablando el texto y ya puedo explicarlo. Pero eso fue proceso años de aprendizaje, 40 años nada de más. buscar. Sí, y vas estrategias. construyendo la parte semántica. ¿Qué ocurre? Yo, o sea, y un poquito lo que decía Piaget, ¿no? O Vygotsky, alguno de esos dos, que de repente hay que construir la parte semántica, si no es muy complicado. Por eso a veces no comprendes. Comentaban ahí los compañeros de Linea que han encontrado alumnos que no comprenden las preguntas. Que observas no tienen la estructura semántica para la comprensión de las preguntas. Entonces que esto es un proceso de entrenamiento, a veces no nos entrenan y hay que entrenar. Sí. Incluso, por ejemplo, de repente, ¿no? Sí es cierto, hay un perfil y los jóvenes están muy bombardeados por este perfil, ¿no? ¿Cuál es el perfil? A ver, la imagen es el recurso, el éxito es el dinero. Ganar a lo no mejor importa qué, sí, pero ganar a lo mejor hacer popular, sí, y ganar. Ese es y en el pasado había otros elementos a lo mejor, pero aquí la situación y incluso lo hemos comentado en otros programas, de repente hay un número elevado de gente que se suicida porque pareciera que no hay sentido en la existencia. Y cuando abordamos de repente estos temas, yo pienso, si tuviéramos una inquietud por conocer, y mi cerebro se remite a los griegos, ¿no? A estar, por ejemplo, ellos, que fue una sociedad que hasta parecía que disfrutaba el conocimiento y que andaban en los jardines ahí platicando, caminando. mira, observa, y aprendiendo el método científico con la observación, y mira, y que lo hemos visto un poco en el colegio militar con un amigo que tenemos que viene de África, que les enseña inglés. Entonces los trae ahí por los pasillos y les está hablando. O sea, a mí se me hace muy interesante eso porque van adquiriendo el conocimiento los alumnos y a lo mejor ellos de repente dicen, ¿y para qué nos va a servir, no? Cuando tú lo aplicas ya en tu revisión de tus textos en idioma, pues ves que es importante, ¿no? Y aquí viene un asunto, o sea, los que hemos ido cultivando el conocimiento sentimos. Yo no sé si te ha pasado, maestra, pero yo siento aquí como orgasmos en la cabeza de repente. ¡Ay, mira lo que aprendí! A mí me gusta mucho eso, porque me siento más, se puede decir, o más espiritual, o más vinculada a mis propios procesos. Entonces, la gente que anda en la búsqueda hacia afuera, difícilmente va a estar construyendo algo en tu vasijita, ¿no? Y al interior. Entonces, por eso, incluso me llama la atención cuando dicen los griegos, el espíritu investigador. Yo veo a mis alumnos, digo, ¿dónde estará ese espíritu investigador, no? Ha de estar muy oculto. Pero también un poco como dicen los orientales, a veces la gente no está preparada para adquirir el conocimiento. Y a veces, aunque tú insistas, la gente no quiere aprender. Porque tiene que vivir ciertas cosas para realmente comprender lo que tú les estás diciendo. Y el conocimiento, yo lo puedo estar ahorita tratando de explicar un concepto. Y a lo mejor por X situación no me escucharon, el pensamiento está volando, como dice Erasmo, está en la elocuencia, está la locura en otro lado. O sea, tú estás en otra situación y no estás en condiciones para aprender. Entonces, eso es un proceso de tiempo. Pero ahí también tendríamos que ver dos cosas. Si no estoy en condición de aprender, ¿por qué estoy ahí? Sí. ¿No?
O sea, y ese es, perdón, eso es algo que tenemos que reflexionar mucho porque pareciera que ahorita la parte académica es obtener un papelito y luego obtener otro y otro y otro y otro. Que si cortamos a la 1:30 o a las 2 horas. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto? Dependiendo. Pues ya tendríamos ¿no? que estar cerrando. Y, entonces mejor a las 2 horas porque ya nos faltan perdón por esta interrupción. Era una forma comercial. Entonces ya el aprendizaje tiene otro significado, ¿sí? Y ahora lo estamos viendo desde el punto de vista académico, pero el aprendizaje informal, a fin de cuentas, también es aprendizaje y es oral, ¿no? Y es más grave. Y es palabra. Entonces, y aún ese a veces no lo quieren aprender, ¿sí? O sea, ¿cuántas mujeres ahorita, y perdón maestra porque voy a usar una palabra que a lo mejor no le gusta del todo, cuántas mujeres se suben a un feminismo donde dicen, como soy feminista, no voy a aprender a limpiar, a barrer y a cocinar, ¿no? Entonces, siendo feminista o no, ¿por qué no aprenderlo? ¿Qué te quita? Así es. Entonces, también tendríamos que ver, o sea, ok, no estoy en condiciones de aprender, entonces, ¿qué hago ahí? Que eso tiene otra raíz, ¿eh? No creo que sea tanto el feminismo en el caso mexicano. Sí, claro. Porque pero regresaríamos a una lectura del maestro Cosío, cuando habla de la construcción del perfil psicológico de las castas en el México colonial, donde el desprecio de los criollos por las actividades manuales se sumó a la prohibición de movilidad social, de ejercicio de empleo de las castas. No tenían derecho a los oficios, no tenían derecho al comercio, no eran poseedores de nada. Siempre tenían que ser trabajadores manuales, cargadores, en fin. Entonces, este doble criterio del desprecio primero del europeo para hacerlo y después la prohibición, se sumó entonces que aquellos que tenían derecho o podían ejercer una actividad manual eran gente sí, exacto, pero volvemos doblemente despreciada, sí, despreciada por acá como despreciada por los desposeídos. Claro, pero entonces piénsalo por un momento. Si fuera así, entonces la diversidad humana permite a que si yo soy parte de una casta que solo se va a dedicar a trabajos manuales, a mí como persona me permite decir, perfecto, aquí me quedo. Y a lo mejor no aprendo ni a leer ni a escribir, pero a lo mejor aprendo a hacer muy bien mi oficio. Y me gusta. Y a lo mejor mi forma de oralidad y de aprender la parte ética, moral, que pareciera que es lo que estamos buscando rescatar aquí en parte, la puedo encontrar en otras maneras, en una religión o en alguna otra cosa, ¿sí? Pero también puedo darme el lujo de, en esa casta, decir, pues no aprendo nada. Y voy a hacer, como ya mencionaron ustedes, el peladillo de, ¿no? Sin embargo, la esencia del ser humano sano pareciera es, no me puedo quedar estancado, ¿sí? O sea, no importa si es informal o formal, pareciera que hay un deseo de realizar acciones y nos vuelve al inicio de, o sea, el verbo es acción, el verbo es Dios, ¿no? Entonces también, y ya ahí lo que dije todavía suena más controversial porque incluso es como el parteaguas de cuando Nietzsche dice si Dios ha muerto, entonces ¿quién es el Dios del ser humano? El mismo ser humano. Aquí tú encuentras un paralelismo muy interesante entre la cultura mexicana y con una cultura que aparentemente no tuviera nada que ver con nosotros, que es la cultura rusa. Mira, voy a leer la siguiente. Los hábitos psicológicos que se transmiten de generación en generación saturan todo el clima de la vida. Son sumamente tenaces. Por otra parte, ¿con cuánta frecuencia nos lanzamos? Aquí está hablando del pueblo ruso, en Rusia, impetuosamente hacia adelante, agotamos nuestras fuerzas y después dejamos que las cosas sigan a la deriva como en antaño. ¿A qué te suena eso? Sí. No suena independencia, no suena reforma, nada. no suena revolución mexicana. Y puede ser que por eso don Trotsky dijera, no podemos seguir realizando acciones por las que se supone estamos en lucha. Sí. Claro. Sí, porque él está diciendo, ¿sabes qué? Si no eres libre, conforme a la palabra, conforme a acá,
el impacto que tienen las palabras, el uso, el sentido de las palabras. Cuando nos hemos dedicado a calificar, cuando nos hemos convertido en activistas, que es la efervescencia del estímulo, de la emoción, y se nos olvida, 16 de septiembre, todos somos mexicanos. ¡Viva México! No, y voy a comentar una cosa. Ahorita comentaba la maestra Vallejo, la parte de repente esa postura, ¿no? Que a lo mejor algunas que dicen que son feministas, ¿no? No voy a cocinar. Yo veo un poco complicada la situación. Tendrías que ser de una clase social. O sea, soy de una clase social, yo no cocino, tengo a mi empleada, soy feminista. Pero las que pero aún ahí ya estaría en cuestión, soy feminista, pero como mi empleada no. Y entonces, ¿qué clase de feminismo ejerzo, no? Las europeas han sido criticadas por eso, las españolas, porque tienen a su trabajadora doméstica y de alguna manera están en el asunto del feminismo, ¿sí? Pero bueno, a mí... Hay un caso mexicano incluso, ¿cómo se llama esta poetista chapaneca? Rosario Castellanos, que luchando supuestamente por los derechos de la mujer y demás, y cuando se da cuenta que a ella le habían puesto en la usanza de los chapanecos, desde temprana edad, una mujer que era su dama de compañía, y la cual ni siquiera sabía leer y escribir, cuando ella era ya toda la literata, la poetisa, y el asunto que fue incapaz de ver y de transformar, esa proximidad, esa solidaridad que debió de haber tenido. Pero ahí viene, porque también volvemos al punto. Ahí viene otro asunto. ¿De dónde viene el feminismo? ¿Quiénes son las primeras feministas? Y aunque te son extraño, volvemos otra vez a la forma de las castas. ¿A quién se está buscando primero que tenga esa libertad? Como mujer. O sea, es que primero, el verso de las masas no han iniciado procesos. Exacto. Siempre han sido las ilustradas. En este caso, las feministas ilustradas son las que han iniciado procesos. Y en segundo lugar, por ejemplo, caso de Rosario, igual y tú le preguntas a su empleada, ¿qué te gusta? Que haya estado ella, si Rosario tuviese 40 y la chica está 30 o a lo mejor la misma edad, échale la misma edad, 40 y 40. Si ya la muchacha ya tenía una construcción, aunque ella le hubiera dicho, ya es una construcción que ella tiene, ¿sí? Entonces, aunque ella le dijera, ¿sabes qué? Es un poco del asunto del feudalismo cuando le decían, a ver, tomen sus propias decisiones, son libres, tomen sus decisiones, se quedan como, pues es que toda la vida he estado pegado al amo. Y a mí me educaron bueno, es que aquí es otro de los puntos, claro. y otra vez les comparto un pensamiento de Trotsky. Dice Trotsky que la revolución, sin embargo, es primordialmente el despertar de la personalidad humana en el seno de las masas. Ojo con lo que está planteando, en esas masas que supuestamente no poseían ninguna personalidad. Voy a retomar incluso un pensamiento muy propio de aquellos que nos formamos en las juventudes del revolucionario institucional. Una frase que decía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Y a nosotros nos enseñaron que el primer acto de ser revolucionario, ¿cuál era? Fórmate. Bueno, pero fórmate, edúcate, prepárate. Tú has visto una cosa aquí en México, yo creo que parte incluso de los sistemas. Cuando eres estudiante eres revolucionario. Cuando te incorporas a la parte laboral y tienes ya necesidad de dejar de ser revolucionario, ya no puedes. Porque si sigues siendo revolucionario o eres microempresario o con permisito, no hay trabajo para ti. Así es. ¿Pero a qué me refiero revolucionario? Ahora, no me refiero... Ya te saliste de las feministas, porque lo que tendríamos que recordar es entre que las mujeres que se dedican al trabajo doméstico, como trabajo pagado o no pagado, tendríamos que ver que ese trabajo se tiene que hacer. Y no importa quién lo haga, hombres o mujeres, ¿sí? Y entonces, por eso la cuestión es, podemos pensar en si las mujeres... que acompañaron a estas literatas, ¿no? Y que también tenía a su servicio Sor Juana y que también tenían a su servicio las otras feministas. Sor Juana no era feminista ahora, pero lo importante es, ellas sí se vivían como soy acompañante de, y sí buscaban tener un lugar fuera de, ¿sí? Y si se les hubiera dicho, ¿y por qué no leer? ¿Y por qué no estudiar? Pues se hubieran dado una gran variabilidad entre la que ya estudia, dale,
Rosario, con todo respeto, con permiso, ya me voy, me voy a hacer mi vida, voy a hacer lo que soy de mujer, y a lo mejor incluso aprendo a leer de ti, y podemos ser compañeras, pero ya no puedo estar a tu servicio, ¿sí? Pero también puede salir la otra parte donde digan, ya leí, ya vi, y hay también una parte humana de la que no hemos hablado que te puede decir, ya leí, ya vi lo que implica tener el poder de la palabra formal, el poder de la palabra académica, mejor me regreso. Me gusta mejor estar en el anonimato de una clase un poquito más baja. Regresar a la certidumbre de la, sí, de la comodidad no de la casa. Exactamente. Bueno, sí. El conocimiento, esto es invariable, ¿eh? O sea, la palabra, el conocimiento es responsabilidad. Entonces, el conocimiento de cualquier manera. Sí. Uh-huh. Habrá quien se regrese y diga, mejor no. Sí. Pero aquí entonces tendríamos que hablar de otro aspecto. Quien habiendo conocido la libertad decide volver a besar sus cadenas, que entonces aplique resignación y no amargura. Claro. Porque no se vale que yo decido ser esclavo, que yo decido ser siervo y me vivo maldiciendo la mano que me alimenta. Claro. Entonces, tenemos que tener esta claridad. Y esto aplica muy fuerte para las mujeres. Muy fuerte en este momento. Yo, por ejemplo, ustedes, reconozco el asunto que han estado dispuestas a vivir una serie de experiencias interesantes para saberse mujeres libres. ¿Sí? Porque ustedes rompieron el paradigma tradicional. No, yo no. Dice que no, pero sabemos de buena fuente que sí. Entonces, ¿cuál es el tema? Ustedes al romper este yugo, que no digo que han logrado en todas las dimensiones. No, porque bastan las de exactamente. Ser humano, y lo bueno de la palabra es que la palabra nos obliga a seguir. Es más, el simple hecho de tenerlas aquí en este momento es un privilegio. ¿Cuántas mujeres más no deberíamos de tener así? ¿Cuántas mujeres más quisieran estar así? Algunas no quieren, algunas por eso le estoy diciendo, pero entonces vivir en el anonimato. Y por eso entonces, ¿qué es la parte que no es válida? Vuelvo a insistir, que si la vida son decisiones, amar es decidir, odiar es decidir. No se vale que si tú decidiste renunciar a una libertad, después te vivas amargándote y peleando lo que tú soltaste, lo que tú decidiste renunciar. O sea, no puede ser. Es que tú comentas algo importante, las decisiones, el uso de la palabra es responsabilidad. Conciencia de las palabras. Y la gente no quiere tener responsabilidades. Quiere que otro, y lo hemos comentado, hay 3 tipos de grupos. Los que agarran e inician los proyectos, los que agarran y se suman, y los que, creo que hay más, hay los que están viendo a ver si se hace o no, y los que te están diciendo que no se puede. Entonces, pero que si se hace, todos esos están ahí. Ahí están ahí. Claro. Entonces, yo observo que no hay un compromiso, es más, ni se dan cuenta de repente de lo que implican estos espacios. Porque tú aquí estás reflexionando, aquí te estás desnudando en relación a tus propias ideas, a tus propias palabras. La intimidad de la palabra. ¿Sí? Entonces de repente a la gente no le gusta que la conozcan. Porque a lo mejor también, por ejemplo, en el caso de las mujeres, nos han enseñado a vivir en el anonimato. No sirve lo que dices, no hables, cállate. Entonces, venir y comentarlo de repente resulta complicado. Pero aquí un mensaje para todos, hombres y mujeres, mujeres y hombres, adultos y niños, jóvenes, quien vea esto. Tú, lo que hagas en un aparente renunciar a ciertos derechos y que piensas que ya le cediste la responsabilidad al otro, no. Tú tuviste la responsabilidad de transferir tu derecho a otro. Se llame entidad, se llame Estado, se llame organización, se llame como se llame iglesia. Tú transferiste tus derechos. Tu libre albedrío, tu capacidad de decidir, lo migraste a otro. Así que sigues siendo responsable al final de todo, de lo que ocurra, porque tú fuiste el que asumiste la decisión. Que hay que comentar que esto tiene que ver con la construcción de ciudadanía. O sea, hasta qué momento tú quieres participar en todos tus procesos y, como bien comentas, en todos los ámbitos de la vida.
Sí. Si le cedes al otro el espacio, pues ya es su decisión, ¿no? La misma palabra ciudadano. ¿En Ujú. qué momento me reconozco ciudadano? Ujú. ¿Cómo me reconozco ciudadano? Y luego, ¿qué implica ser ciudadano? O sea, Ujú. ¿a qué me obliga a mí ser ciudadano? Ujú. Más allá de mis derechos, ¿no? Así es. Pero bueno, con esto de la responsabilidad les voy a leer un pequeño cuento que se llama Las Tres Puertas. Dice, un joven discípulo dijo a un sabio filósofo, maestro, maestro, un amigo tuyo estuvo hablando mal de ti. Espera, le interrumpió el filósofo. ¿Ya hiciste pasar por las 3 puertas lo que vas a contarme? ¿Qué 3 puertas? Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro que es totalmente cierto lo que vas a decirme? No, lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda puerta, la bondad. ¿Lo que quieres decirme es bueno para alguien? No, al contrario. Y la última puerta es la necesidad. ¿Es necesario que yo sepa lo que quieres contarme? No, no es necesario. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, mejor será olvidarlo para siempre. Sí, porque es un conocimiento que no le... No, ni siquiera es conocimiento. Es una información que... Ajá, exacto. Es Es un un chisme, rumor, es es un un rumor. Ujú. Pero ¿cuántas veces la palabra en el mal uso termina siendo eso? Un rumor. Nada. Nada. Nada que nos envenene el alma, nada que nos sirve, pero nada que está ahí acumulándose. Ujú. Es que regresando al texto, al título del documento de Canetti, la conciencia de las palabras, la conciencia implica saber, responsabilidad. Nosotros tenemos que ser responsables hoy, no solamente de nuestros actos, sino de nuestras palabras. No sabemos qué pueden estar desencadenando, Ujú. no sabemos las consecuencias. Lo voy a decir, hay gente que llega al poder y se le olvida que en ese momento ya no habla, voy a hablarlo o ponerlo en situación personal. Cuando uno llega a ciertos espacios, ya no puedo hablar a nombre de Antonio Neller. ¿Por qué? Porque yo ya gozo de la representatividad de un grupo mayor. Y entonces se toma por sobreentendido que cada vez que yo hablo a nombre de ese grupo. Y entonces si yo digo los fifís, si yo digo los aristócratas, si yo hablo de los conservadores, y me vuelvo primera que nada irrespetuoso, porque yo represento a todo un núcleo y esa no es la opinión de todo el núcleo. Exacto. 2, polarizo las circunstancias. Ujú. Estoy enfrentando innecesariamente ya la gente cuando de una manera prejuiciosa etiquetea a este Ujú. y también etiquetea a este. Estos Claro. son los malos, estos son los buenos. Ujú. Y entonces, ¿con qué carácter ético convoco después a la unidad Ujú. cuando yo soy el primero en polarizar, en permear, en dirigir a un enfrentamiento a dos grupos humanos si no entiendo la responsabilidad y no tengo conciencia del poder de la palabra? Por eso incluso a mí me gusta mucho el tema, es más, es parte del nombre del Colegio Nacional de Oradores que me toca presidir, Huehuetlatoli, Ujú. el conocimiento de la palabra antigua. Porque si no tenemos Sí. conocimiento de la palabra, no somos responsables de la palabra. Entonces ahí hay problema. Y Es a muy mí me delicado. gusta incluso como la maestra Torres, imagino que experimentará lo mismo, imagino, no lo sé, si no, dígame su opinión, la parte formadora académica que nos corresponde, no nos remite a un grupo, nos remite a una palabra imparcial, a una palabra que va a ser lo más amplia, pero también lo más detallada, para que los seres humanos que en ese momento estamos ayudando a que se formen, lo hagan con herramientas tan vastas que su reflexión sea lo más precisa aún desde su estructura como individuos, ¿no? Pero nosotros no representamos, nosotros somos solamente, pareciera, canal para que se transmita esa palabra. Sí, sí. Esa palabra desde diferentes aspectos y con toda la vastedad que nuestra precaria finitud humana nos permite, ¿no? Sí, somos guías de alguna forma, o sea, Ajá. porque no, o sea, Pues somos imparciales. Somos imparciales. Hay que cuidar mucho el discurso,
¿no? Porque finalmente también... Si no está nuestra opinión ni nuestro prejuicio. Sí, y además porque también de repente en tus aulas tienes gente que viene muy lastimada. Entonces tú no puedes de repente aventar una reflexión muy a la ligera, porque puede haber algún tipo de conflicto. No, ya tuvimos un experimento aquí interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros lo vemos desde el punto de vista académico, pero si tú lo trabajas desde el punto de vista, si fueras funcionario, un funcionario público, hay una triple responsabilidad, porque estás representando al Estado. Y es más, nosotros que estamos formando enfermeras, muchas de esas enfermeras llegan al sector público, son funcionarias públicas y tienen que dar un servicio imparcial, y respetando las diversidades. Entonces, eso es importante y a ellas les queda claro porque se les enseña incluso hasta la parte normativa. Y les enseñamos que aplicando violencia psicológica pues pueden tener sanciones y que tienen que hacer su labor incluso de acuerdo a las leyes que están establecidas para su actividad. Entonces eso es muy interesante porque en el diálogo incluso de repente hay reflexiones de cómo han abordado algunos problemas que se han dado en los hospitales. Y aquí mucho la labor de enfermería es precisamente la atención, ahí sí la palabra que se está aplicando para la atención del personal y del paciente que está llegando a los hospitales, ¿no? Yo quisiera abordar un tópico más antes de que vayamos hacia el cierre del programa, que ya que bien que tocaste la parte de violencia psicológica, es otro texto, es parte del texto de Trotsky, y que dice el amigo que los hombres que comúnmente emplean un lenguaje desenfrenado desprecian a las mujeres y les prestan poca atención. Aquí lo dice muy cortésmente, no por lo que ocurría. Esto no se aplica tan solo a las masas incultas, sino también a los elementos avanzados y aún a los llamados responsables del actual orden social. No puede negarse que las viejas formas prerevolucionarias del lenguaje procaz siguen todavía en uso 6 años después de octubre y que incluso están de moda en las altas esferas. ¿Por qué quiero tocar esta arista? ¿Y por qué me parece importante la intimidad de la palabra, el peso de la palabra, lo que está encerrado a veces en la palabra? Un tema muy delicado es la violencia que ha escalado en contra de las mujeres al grado del número de feminicidios que tenemos. Y donde irresponsablemente hay gente que incluso dice, pues es una mujer y no la mataron por asunto de odio contra las mujeres. A ver, compadre, es una mujer y la mataron porque no hubo una diferencia de opiniones, porque hubo una diferencia de preferencias y porque hubo incluso la decisión de decirte, ¿sabes qué? Tú ya no estás en mi mapa, estás muy tóxico, estás muy agresivo, amigo, te vas. Y el animalito del otro lado llegó y hizo lo que hizo con la connivencia de las autoridades. Hoy ha votado que hay rituales de iniciación de sicarios. Hoy ha votado que tenemos gente en ciertas entidades, funcionarios incluso públicos, que están involucrados con esto. Hermano, ¿cuántos agentes judiciales no hemos encontrado que de repente la que detienen no es la primera que desaparecía o la primera que moría en ciertas circunstancias, que había 2, 3, 5 antes? Entonces, ¿a qué voy con esto? Me preocupa y me ocupa que tenemos gente que en el discurso está supuestamente al pendiente de las compañeras y las violencias que están ocurriendo, pero desde su esfera no toman las acciones. Incluso nos tocó llevar un caso de Puebla con una persona que le pedimos, que me recomendaron que podía tomar el caso y no lo tomó, y yo el amigo de una manera cínica, después que incluso ni nos tomó la llamada habiendo mandado la evidencia, hace un símil entre lo que acaba de pasar con la exgobernadora, con las asesinadas, con los feminicidios, y dice, hoy se escandalizan del asesinato de...
y no han dicho nada de... Yo a este amigo no le encuentro con qué autoridad moral se atreve a hacer una analogía de ese tipo, y para empezar, cuando él mismo, desde su posición, se ha negado a darle seguimiento a un asunto de este tamaño. Pregunto aquí, ¿no será necesario que sí seamos más enérgicos en cuidar el lenguaje? Es más, tú sabes que hay un programa a mí que hoy me volvió loco desde que salió, y que además es boom en la televisión, donde nos ponen una mujer sicario, como si fuera algo maravilloso, y la heroína. ¿De veras? ¿De veras vamos a transitar por ahí? ¿De veras vamos a permitir que las altas esferas, como le dice aquí él, y los que dirigen la orquesta, sigan con ese lenguaje, sigan con este tipo de íconos, de imágenes, de símbolos, impulsando de manera desmedida el mal uso del lenguaje, el mal uso de la palabra, para validar lo que es siquiera innombrable? Sí. Pues yo creo que a lo mejor nos falta hacer más público este tipo de denuncias y ver qué grupos se suman para que se quiten estos pues esos documentales o comedias o como le pongan, ¿no? Y también le toca a las familias cuidar que están viendo todos los miembros, porque no solamente es una cuestión de las televisoras, también las familias tienen que tomar conciencia de lo que están viendo los otros. Y creo también que tendríamos que hacer un programa para hablar de los perfiles de los asesinos que están matando a las mujeres, para hablar precisamente cuáles son estas tendencias y cuáles son las situaciones de iniciación y cuáles son los asuntos de trata de personas. ¿Sí? Claro. Entonces yo creo que yo pediría que que hiciéramos un programa precisamente dirigido a esta cuestión, y que estuviéramos al pendiente precisamente de cómo se está utilizando el vocabulario, e hiciéramos pues ya a empezar a escribir o a hacer más denuncias públicas, pero ya con nombres, porque de repente estar diciendo que el funcionario, aquel que dijo y que no quiso, porque hay que señalar, nosotros hemos llevado casos, y tú lo sabes, hubo un caso en Puebla de una chica que fue primero secuestrada, me parece que en Tlaxcala, y después se movió a Puebla, y en Puebla la no, fue secuestrada en el Estado de México, en Ecatepec. Pues algo pasó, y después la picaron. En Puebla, y el fulano se estaba ahí paseando, diciendo que le iba a matar. ¿Tú qué viste? O sea, el hospital no denuncia, la familia debió de haber denunciado, ella misma debió de haber iniciado el proceso, pero no le dio seguimiento. Entonces nosotros ya no pudimos darle también la continuidad a este caso. Y entonces yo que observo, así como no le sacan de repente a los niños sus actas de nacimiento y que se me hace una imprudencia, así nosotras de repente no iniciamos procesos y no les damos seguimiento. Y para la institución, que es muy patriarcal, claro, es obligatorio darle nosotros seguimiento. Pero ¿sí? ¿Estás de acuerdo entonces que si hay un tema que hay que revisar? Yo te voy a decir pero también pero volvemos al punto de la palabra. Si tú llegas o si tú quieres hacer tu ejercicio de denunciar, y como dice la maestra, de dar seguimiento, las primeras que nos van a decir no lo hagas, a veces son nuestras propias congéneres, ¿sí? Porque todas empiezan a manejar lo que también ya podría ser en parte una realidad y un mito. Te van a tratar mal, te van a preguntar mucho, te van a violentar más, ¿sí? 2, las mismas autoridades que están en los MPs también. Sí, porque lo primero que hacen es violencia institucional. Ay, no lo haga, no tiene sentido, se va a tardar mucho. Uy, estos trámites nunca tienen fin. Entonces, ¿qué nos hacen? O sea, ya nos hicieron el camino del desgaste. Y uno dice, entonces, ¿yo voy a poner mi energía para que esto no fluya? O para que me digas, va a fluir a lo mejor en 10 años y nos va bien, ¿sí? O sea, piénsenlo. O sea, también las instituciones, a través de su palabra, hecha acciones, hecha actitud, nos dicen, ¿para qué lo denuncia? ¿Cuánto le robó? Pero no es otra vez la actitud del esclavo, del vencido. Pero claro nosotros... que sí, claro que sí, pero si las mismas instituciones no están funcionando y no hemos logrado que las instituciones funcionen de manera correcta e imparcial, volvemos otra vez a esta situación en la cual estamos
regresando o estancándonos. A ver, en la mañana viene el canal del Congreso, a la maestra Gloria Ramírez, que precisamente estaba hablando de las recomendaciones que ha hecho la CEDAW. Y ahí tiene ella punteado, de alguna forma, a qué se le ha dado seguimiento y qué es lo que no se le ha dado seguimiento. Ella, junto con otras organizaciones, que creo que también ha sido parte de la labor que ha hecho Sangre de Dragón, ha sido en algún momento cuando se ha acercado a alguien, darle ese seguimiento. ¿Sí? O sea, a lo mejor es un desgaste para la persona que anda a pie, que no tiene una individual, que no tiene apoyo atrás. Pero nosotros, por ejemplo, a mí me ha gustado que nosotros no hemos esperado a que pasen las cosas. Nosotros hemos estado, sobre todo en las redes sociales, que si hay por eso es muy importante el Crossface, que si hay una desaparecida, nosotros enviamos la información y estamos pidiendo a la gente que la sociabilice. Porque cuando nos ha pasado a nosotros, hemos recobrado, y tú lo sabes, ya han recobrado a las víctimas. Sí, incluso los amigos han ayudado. Las redes sociales son muy importantes. Se han sumado, ¿Qué tenemos que hacer? Continuar nosotros ya no vamos a dejar de hacer esta labor. Las organizaciones hermanas que desgraciadamente han tenido que sufrir todo esto, continúan con esta labor. Es importante volver a revisar todo esto que está pasando, porque sí es cierto, hay el Estado de México, hay un espacio por Catepec, todo esta hay en Tepec, Tultitlán. hay dicen un pasaje en donde tú vas viendo los perfiles de las niñas que están desaparecidas, y hay que continuar porque es una labor que nos va rebasando. Ahora, hay que hacer el programa especial para trabajar esto, pero también quiero aventar un brinco hacia atrás. Si yo pienso que si en la independencia y en la Revolución Mexicana a nosotras no nos hicieron el reconocimiento que tenemos, o que debemos de tener, de igualdad entre hombres y mujeres, y que ha permanecido eso culturalmente, pues yo creo que es lógico que hoy todavía existe esa percepción por parte de algunos hombres. ¿Sí? Sí. O sea, de repente esa mujer robada, esa mujer violada, esa mujer abusada, que desde la época de la Revolución, desde antes de la época de la Revolución han experimentado nuestras propias abuelas, bisabuelas, hoy es evidente. O sea, tú no puedes transformar la historia de las mujeres de un plumazo. Entonces, claro, transformarlo es complicado, pero nosotros tenemos que continuar, y tendríamos que continuar incluso hasta los avances por estado. Claro. A ver qué ocurre ya con este gobierno, porque debe de haber modificaciones. Creo que ahí sí un asunto que la Secretaría de Gobernación dijo es que se iban a modificar, se iban a homogenizar de alguna manera la legislación, porque era una necesidad de las mujeres. Entonces, esperemos que cumplan con esta cuestión para que primero en la parte jurídica se dé y después ya en las acciones. O sea, ya hablaron, exacto, ya hubo verbo, ahora que haya acción también. Entonces hay que esperar eso, pero sí nosotros continuar dándole seguimiento, como yo sé que muchas organizaciones están haciéndolo, ¿no? Entonces, claro, Vane por ahí nos está diciendo que ya también estamos a punto de terminar el programa, y yo le pido a la maestra Laurita que nos diga. Pues terminemos con una lectura chiquitita que se llama Sin confines. De pronto, el todopoderoso y omnipotente Señor de la luz y de las tinieblas, creador del todo y de la nada, caminador eterno al infinito, etéreo amo de las estrellas, sintió miedo. En algún remoto confín del universo, un ser insignificante y feo encendió un fuego. Qué bonito, maestro. A ver, usted, maestro Neller, ¿qué quiere comentar? No, pues yo nada más recordarles a los amigos que el verbo, no el adjetivo, el verbo es Dios. Y el verbo es acción. Y el verbo es la luz que resplandece en las tinieblas, y que las tinieblas no pueden permanecer contra la luz. Amigo, busca el verbo. Busca que la palabra te transforme. Busca que la palabra en acción transforme tu vida, la vida de tus familiares, para que podamos tener. Que entre contigo en la intimidad. La intimidad de la palabra. Así es, y podamos crear junto con ella un mejor universo. Para todos, desde aquí, amigos que nos ven de las organizaciones, de los diferentes grupos políticos, sociales, los grupos étnicos, un abrazo
Un abrazo muy entrañable, con todo el corazón. Bendiciones para todos. Bueno, pues yo soy Marcela Torres y les agradezco. Este es el último programa que hacemos este año. Les agradecemos que nos hayan acompañado en el tiempo que ha durado nuestro programa. Agradezco a Vane, que se encuentra siempre ahí en la cabina apoyándonos, al doctor Villaseñor, que de alguna manera nos ayuda para tener este espacio. Maestra Laurita, muchas gracias de incorporarte este año a este programa. Maestro Antonio, pues gracias. Y pues los esperamos la próxima semana. No dejen de vernos. Gracias. Cuídense mucho. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.